Hoy hablaremos de un tema bastante complicado, desde un punto de vista estadístico y racional. En Ideaman creemos que la mejor manera de pensar sobre un tema es desde el punto de vista de la estadística, de la ciencia y de la racionalidad. Si son alérgicos a los números, tenemos varios otros videos en nuestro canal que serán más de su agrado. Hoy conversaremos de la problemática de los embarazos adolescentes, los abortos y la educación sexual. Vemos la data de distintos países y regiones. Hablaremos en detalle de varios de estos temas para los que desconocen de la terminología y veremos las estadísticas correspondientes. ¿Se puede solucionar la problemática de los embarazos adolescentes con educación sexual mandatoria? ¿El aborto es el asesinato de un bebé como algunos mencionan o es un derecho humano de las mujeres como otros defienden? ¿El Estado debería proporcionar educación sexual y métodos de prevención a los adolescentes para reducir la incidencia de los embarazos adolescentes? Hablemos un poco del aborto. El aborto es la terminación de un embarazo mediante la extracción o expulsión de un embrión o feto. Un aborto que ocurre sin intervención se conoce como un aborto espontáneo y ocurre en aproximadamente del 30 al 50% de los embarazos. Cuando se toman medidas deliberadas para interrumpir un embarazo se denomina un aborto inducido. La palabra aborto sin modificar generalmente se refiere a un aborto inducido. Se denomina provida, en inglés pro-life, o antiaborto, a la posición moral y política que afirma la defensa del derecho humano a la vida, sean cuales sean las circunstancias, sostenida por diversas personas, asociaciones y corrientes de pensamiento. Argumentan que la vida comienza en el momento de la fecundación, de modo que el cigoto, el embrión y el feto se consideran vidas humanas. Los movimientos por el derecho al aborto, conocidos como los movimientos pro-choice, en inglés, en español pro-elección, reivindican el acceso al aborto inducido en condiciones legales y seguras para las mujeres embarazadas y argumentan que es un derecho de la mujer. La discusión racional del aborto se ve empañada por opiniones políticas y religiosas. Las preguntas y las disposiciones son muchas. Desde el punto de vista de la bioética, es una pregunta muy compleja. ¿Qué deberíamos considerar como una persona con vida? ¿Un cigoto o un embrión? ¿O una persona que piensa y anhela sobre su futuro? ¿Qué sucede cuando una persona está conectada a un respirador y pierde la capacidad de pensar y anhelar sobre su futuro? ¿Defendemos su derecho a la vida o desconectamos al respirador? Son preguntas muy complejas donde generalmente no hay respuestas definitivas. Se realizan alrededor de 56 millones de abortos en el mundo y aproximadamente el 45% de estos se realizan de manera insegura. En el nuevo milenio las tasas de aborto cambiaron muy poco, antes de lo cual disminuyeron durante al menos por 2 décadas a medida que aumentaba el acceso a la planificación familiar y al control de natalidad. En 2018, el 37% de las mujeres del mundo tenían acceso a abortos legales y sin limitaciones. Los países que permiten el aborto tienen distintos límites en cuanto a qué tan avanzado se permite el aborto durante el embarazo. Es muy importante destacar que la incidencia del aborto es similar en países con leyes restrictivas sobre el aborto y en aquellos que tienen un acceso más liberal al aborto. Es decir, que el aborto sea ilegal realmente no lo evita, simplemente sucede en la ilegalidad. Sin embargo, las leyes restrictivas sobre el aborto están asociadas con aumentos en el porcentaje de abortos realizados de manera ilegal e insegura. La tasa de abortos inseguros en los países en desarrollo se puede atribuir en parte a la falta de acceso a anticonceptivos modernos. Proporcionar acceso a anticonceptivos resultaría en aproximadamente 14.5 millones menos de abortos inseguros y de 38.000 muertes menos por abortos inseguros anualmente en todo el mundo, según el Instituto Guttmacher. La tasa de abortos inducidos legales varía ampliamente en todo el mundo. Según el informe de los empleados del Instituto Guttmacher, en 2014 oscilaba entre 5 de cada 1.000 mujeres en países como Alemania y Suiza, y 30 por cada 1.000 mujeres, por ejemplo, en países como Estonia. En el medio están países como Israel y Países Bajos, donde aproximadamente el 10% de los embarazos terminan en abortos. Aunque también podría llegar a un 36%, como pasa en países como Hungría y Rumania, países cuyas estadísticas se consideran incompletas. En Polonia recientemente las mujeres salieron a protestar debido a que el gobierno realizó cambios en las leyes de aborto del país. El país cuenta con una de las leyes de aborto más restrictivas del mundo, restringiéndolo en casos con discapacidad grave e irreversible, o enfermedad incurable y potencialmente mortal en la etapa del desarrollo del feto.
Un estudio estadounidense realizado concluyó que aproximadamente la mitad de las mujeres que se sometían a abortos utilizaban algún método anticonceptivo en el momento de quedar embarazadas. Veamos ahora algo de información sobre el tema en América Latina. Todos los países de América Latina tienen leyes y regulaciones diferentes sobre el aborto. El sentimiento general es de desaprobación. Los abortos en América Latina han tenido un historial de ser inseguros e ilegales, especialmente para las mujeres pobres, con mejoras recientes en ambas áreas. La mayoría de estas mejoras se pueden atribuir a la anticoncepción moderna, la atención de emergencia y la educación. De manera similar, ha aumentado la incidencia y el conflicto nacional en torno al derecho al aborto en América Latina. La región ha visto un aumento constante de activistas feministas del aborto, a pesar de que la religión hace que el tema sea un tabú. Incluso cuando la legislación se ha vuelto más indulgente, como ha sido el caso recientemente en la Ciudad de México o en Chile. Las mujeres a menudo enfrentan barreras institucionales para acceder a los abortos. Cuando se trata de reportar datos sobre el aborto, en América Latina los niveles estimados de abortos son a menudo heterogéneos y muy variables debido a los marcos legales y a los estigmas sociales. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2008, aproximadamente 4.2 millones de abortos se realizaron en América Latina y el Caribe, casi 3/4 partes de ellos en América del Sur. Prácticamente todos estos procedimientos eran ilegales y muchos eran inseguros. Probablemente estos números sean más altos porque muchos de los abortos, debido a que son ilegales, no se reportan. En 2011, el número de abortos inseguros en América Latina aumentó a 4.5 millones anuales. Los abortos inseguros representan una gran proporción de las muertes maternas. Por ejemplo, en Argentina los abortos inseguros representan un 31% de la tasa de mortalidad materna. En América Latina el aborto está completamente prohibido en países como El Salvador, República Dominicana y Nicaragua. Permitido solamente para salvar la vida de la madre en Guatemala, Honduras, Paraguay y Venezuela. Permitido solo para salvar la vida de la madre y en caso de violación en Brasil. Permitido solo para salvar la vida de la madre y la salud de la madre en Costa Rica, Perú y Ecuador. Permitido solo para salvar la vida de la madre y en caso de violación o malformación fetal en Chile y Panamá. Permitido solo para salvar la vida de la madre o la salud de la madre y en caso de violación en Argentina y Bolivia. Permitido solo para salvar la vida o la salud de la madre y en caso de violación o malformación fetal, Colombia. Permitido bajo pedido en Cuba, Uruguay y Ciudad de México. En México la ley varía según el estado. Solo 2 países de América Latina permiten el aborto sin restricciones, Cuba y Uruguay. Sin embargo, estos países albergan a menos del 5% de las mujeres entre 15 y 44 años. Según un informe publicado por el Instituto Guttmacher, el 95% de los abortos en América Latina son inseguros. Casi 1 millón de mujeres son hospitalizadas cada año debido a las complicaciones derivadas de un aborto inseguro. En general, las tasas de muerte relacionadas con abortos ilegales en América Latina se encuentran entre las más altas del mundo. Las estrictas leyes sobre el aborto van acompañadas de estrictos castigos. En El Salvador, por ejemplo, una mujer puede ser encarcelada hasta 40 años por abortar. Estos castigos en muchos casos no consideran la causa del embarazo, debido a que muchas de estas mujeres encarceladas fueron violadas o tuvieron abortos involuntarios. Ahora hablaremos un poco de la problemática de los embarazos adolescentes. Aunque el embarazo adolescente disminuye, América Latina sigue siendo la región con la segunda tasa más alta del mundo, y los embarazos en menores de 15 años van en aumento. Cada año nacen 2 millones de niños de madres que tienen de 15 a 19 años en América Latina y el Caribe. La región tiene la segunda mayor tasa de embarazo adolescente del mundo, con 66.5 nacimientos por cada 1000 jóvenes, en el periodo del 2010 al 2015, solamente superada por África subsahariana, mientras que la tasa mundial promedio es de 46 por cada 1000. Se trata no únicamente de un problema de salud pública, sino también de desarrollo, derechos humanos e inequidad. El 15% de todos los embarazos de la región se producen entre menores de 20 años. Según el informe Acelerar el progreso hacia la reducción del embarazo adolescente en América Latina y el Caribe, de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Los expertos coinciden que el embarazo adolescente es multicausal y en América Latina sobresalen 2 factores: la falta de acceso a la educación sexual integral
y a servicios de prevención y anticoncepción. A esto atribuyen factores culturales y de la comunidad que siguen oponiéndose a esta educación. Junto a campañas contrarias a la educación sexual del Estado y en las escuelas, hay desconocimiento y temor de muchos padres y madres. Podemos ver fotos de las manifestaciones en contra de la educación sexual integral en varios países de América Latina. Europa. Rumania y Bulgaria tienen la mayor proporción de madres adolescentes en la Unión Europea. Han revelado nuevas cifras. Casi 1 de cada 10 nacimientos en ambos países fue de un adolescente o una niña aún más joven en 2015, el último año donde hay datos disponibles. Esto es 3 veces más de la media de la Unión Europea. Los datos de Eurostat también revelaron que cientos de niñas del grupo de edad de 10 a 14 años de Francia, Alemania, Bulgaria y Rumania se convierten en madres cada año. Los expertos dicen que una cultura sexista represiva y una falta de respeto por las mujeres en algunos casos están alimentando el problema. Casi 1000 nacimientos en Bulgaria y Rumania en 2015 fueron de niñas entre 10 y 14 años. Bulgaria tenía casi 300 madres jóvenes, lo que representa casi un 5% de todos los nacimientos adolescentes del país. No solamente un problema del sureste de Europa. Cientos de niñas de la misma edad dieron a luz en Alemania, Francia y Reino Unido, aunque representarán una proporción mucho menor del total de nacimientos de madres adolescentes. En aproximadamente la mitad de los países de la Unión Europea, los nacimientos de niñas de esta edad ni siquiera alcanzan las 2 cifras, sobre todo en Escandinavia. Las cifras muestran una amplia tendencia de mayores niveles de adolescentes que dan a luz en el sur y en el noreste de Europa. Bulgaria, Rumanía, Hungría, Eslovaquia, Lituania, Letonia y Polonia se encuentran entre los peores de la Unión Europea en lo que respecta a madres jóvenes. El Reino Unido es el único país de Europa Occidental entre los 10 peores de la Unión Europea, con un 10% de los nacimientos de niñas entre 10 y 19 años. A pesar de esto, ha habido un gran progreso en Reino Unido. Los embarazos adolescentes se han reducido de 50.396 en 2005 a 26.824 una década después. El Reino Unido es un gran ejemplo entre los países que han luchado contra el embarazo adolescente. El Reino Unido ha logrado esta reducción gracias a que ha hecho obligatoria la educación sobre relaciones sexuales y las relaciones en todas las escuelas. Este es un paso crucial en el camino correcto. El embarazo adolescente oscila de entre el 5 al 10% en los países de América Latina, del 3 al 10% en países de Europa y en Estados Unidos oscila del 2 al 7%. ¿Consideras que los embarazos adolescentes son un problema que deberíamos resolver en nuestras sociedades o se debería seguir mirando hacia el otro lado, como se ha hecho hasta la fecha en la mayoría de los países de América Latina? ¿Deberían seguir los países de América Latina el ejemplo del Reino Unido e incluir obligatoriamente la educación sexual en todas las escuelas? ¿En qué casos los abortos deberían ser permitidos? ¿Considerarías que tu país debería ampliar o disminuir los casos en que se permiten o prohíben los abortos? ¿Consideras al aborto como una posible solución para los embarazos no deseados? ¿Consideras al aborto una posible solución para los embarazos adolescentes? Pon tus respuestas en la sección de comentarios, que nos encanta saber tu opinión. Gracias por tu tiempo y recuerda ser siempre extraordinario.